Señores, gracias por continuar con nosotros a esta hora de la mañana. El ministro de Educación, Ángel Hernández, está en nuestros estudios. Vamos a conversar con él en este momento. Muy buenos días. Gracias por estar aquí, señor ministro. Bueno, gracias a ustedes por invitarme, son muy gentiles. Le agradecemos mucho que usted haya aceptado esta conversación. En las últimas horas, los últimos días de la semana pasada, se difundió la idea de que usted iba a renunciar. Yo quisiera saber sobre eso, que usted nos cuente. Bueno, primero si es así, si no, ¿cómo se enteró? En verdad eso no ha pasado por mi cabeza, porque yo acepté una posición dejando muchísimas cosas que hacer, porque en verdad tengo muchas cosas que hacer fuera del ministerio, y lo acepté por convicción de que realmente podía contribuir en algo a mejorar la calidad de la educación. De hecho, yo me he pasado toda la vida en eso, tratando de ayudar a que el sistema educativo funcione de una manera más adecuada. Y me enteré de la noticia por una información que suplió el comunicador Martínez Pozo, a quien llamé indicándole que su fuente oficial era oficiosa y no tenía ninguna validez. ¿A usted le comentó? Ah, sí, claro, puesto que son informaciones que se lanzan, no sé con cuál propósito, pero en realidad eso no... Primero, ni el presidente, ni la vicepresidenta, nadie me ha hablado de esa posibilidad y yo tampoco. Usted tampoco lo tiene en No, su no lo he mente por pensado. ahora, ni nada por el estilo. No lo he pensado y no me preocupa tampoco, porque también a veces la gente puede pensar que apegarse a un puesto es la vida. Yeah. Y en verdad para mí eso es una especie de hobby. Yo me estoy divirtiendo mucho en el Ministerio de Educación. ¿Es verdad? ¿Usted se divierte? Claro. A pesar de todo lo que se encuentra. A pesar de todo, puesto que estoy haciendo cosas que me gustan. Y hacer eso, pues para mí es muy placentero. Estoy tratando de conducir procesos originales que con seguridad, si se mantienen en curso, van a tener mucho impacto en el sector de educación. ¿Y usted cree que existan personas que realmente quisieran, porque bueno, si hay gente por ahí o fuentes informativas que están diciendo, quizás se expresa un deseo? Bueno, todo es posible, porque en la vida uno no tiene que estar de acuerdo con todo el mundo. Hay personas que disienten y eso es la democracia. Hay que dejar que las personas opinen en el sentido que crean del lugar. Ahora, si yo fuera periodista, yo tratara de dar una información cierta. Yo tratara de que la información que yo comunico sea la correcta. Investigo y hago la información que la sociedad merece. O sea, yo pienso que un comunicador tiene fe pública, debería tener fe pública. Y cada vez que comunique algo al país, debe hacerlo con mucha certeza. Bueno, hay que decir sobre este caso en particular que entiendo que, y probablemente en la conversación que usted sostuvo con el periodista, le dijo que algunas fuentes se estiman que cercanas a usted debió ser, ¿no? La verdad es que no sé de dónde salió, porque eso para mí es todo una mentira. Él no le dijo quién fue. No, la fuente, él no habló conmigo directamente. Ah. Ya. El periodista hizo una comunicación, alguien me envió la información y yo llamé al programa. Pero usted no habló directamente con él. No, digo, previo a eso, no, ya luego que yo llamé, sí interactuamos. Sí, que aclaró que sí, no, claro, que usted lo aclaró. Correctamente. Bueno, pero de todas maneras, usted es un funcionario que llegó no necesariamente como de la mano del partido, con la idea de que los compañeros del partido tienen que ocupar los cargos, el criterio político, básicamente. Aquí donde estuvo la semana pasada el ministro de Medio Ambiente, Seara Hatton, y habló de su independencia de criterio, que él entendía que si la gente no estaba trabajando, había que sacarla, que él estaba quitando personas y demás, y eso supuso ciertas críticas, sobre todo desde la mirada de gente que son incluso autoridades del partido, porque vi autoridades del partido quejarse de ese procedimiento. ¿Cómo ha sido ese reto para usted de trabajar en una entidad que tiene a tanta gente y que hay sectores del partido que esperan que ese clientelismo no fallezca?
Bueno, yo creo en que el sector educación debe actuar al margen de la política. Independientemente del partido que esté en el gobierno, yo creo que la educación debe ser una actividad en la cual todos los sectores de la sociedad se pongan de acuerdo para lograr que a largo plazo la educación mejore. En educación los resultados no se logran a corto plazo. Todos los países que han logrado buenos resultados en educación lo han hecho por tener una visión a futuro y la clase política ha acordado hacer eso. Yo te pongo, por ejemplo, el Pacto por una Educación, para la reforma educativa que se firmó en el 14, hace ya mucho tiempo, pudo haber tenido mejor impacto si todos los sectores se hubiesen puesto de acuerdo desde el gobierno en impulsar los compromisos que ahí se asumieron. Y obvio, para hacer eso, el Ministerio de Educación necesita tener la posibilidad, más que la posibilidad, la realidad, de disponer de los mejores recursos que tenga el país, a todos los niveles, sean del partido de gobierno o de otro partido. Eso yo creo que es fundamental para garantizar que el sector de educación funcione. Y obvio, en el caso particular del Ministerio de Educación, en este momento, nosotros hemos llevado la mayoría de los viceministros que están trabajando con nosotros, si bien son personas vinculadas de alguna manera al partido de gobierno, no son activistas políticos. Y obvio, eso hace que realmente trabajen con mucha independencia de criterio y pueden realmente llevar a cabo acciones que son diferentes, novedosas. Algo que mencionaba, aprovecho también para decirle a Kenia que le traiga un café para ambientar esta gracias Kenia esta mañana. El ministro, gracias Kenia, muy amable. El ministro de Medio Ambiente comentaba aquí donde usted está sentado que pues ha durado un buen tiempo limpiando esa institución con el tema de las nóminas y de las nominillas. ¿Usted se ha encontrado con algún tipo de situación parecida en el Ministerio de Educación? Me voy a beber un chin de café para responderte porque el trago es amargo. Entonces parece que promete. Bueno, en realidad, nosotros desde que llegamos al Ministerio de Educación hemos hecho dos cosas en relación a eso. Lo primero, se hizo una auditoría al nivel central, donde trabajan actualmente cerca de 7,000 personas. Eso incluye los militares que están en el ministerio, que son unos 2,000. Cuando me refiero a los militares, me refiero a la policía y la seguridad del ministerio, que son unos 2,000, y los otros 5,000 son más o menos funcionarios del ministerio. En ese grupo había muchas personas que no estaban trabajando, ganando salarios de 200, de 150,000, de 70,000, muchos salarios importantes. Pero ¿a qué se debe eso? En el sistema hay una mala tradición y es que cada persona que llega, por ejemplo yo como ministro, pongo una camada de funcionarios y el que viene lo sustituye a todos, pero son de carrera docente o de carrera administrativa. Entonces se quedan en el aire sin ganando el salario sin trabajar. Y eso realmente es injusto. ¿Cuántas personas estaban así? Muchas. 400 de esas 500. Muchas. O sea, estamos hablando de más de 400. Claro, y nosotros lo que hemos tratado es de darle funciones. Y le hemos dado funciones a muchísimos de ellos. Pero no se ha desvinculado a nadie. Bueno, porque son de carrera docente o son de carrera administrativa. Si estaban sin función. Sin funciones. Pero entonces, habían también otro tipo de personal que no tenía ninguna función, pero no eran de carrera. Entonces, a esos que no eran de carrera, sí lo hemos desvinculado. ¿Cuántos? Muchos. Muchos es... Muchísimos. 2,000, 3,000. La nómina del ministerio ya tiene como 70 millones mensuales menos que antes. O sea, se han ahorrado 70 millones mensualmente. Por eso el trago era amargo. Pero entonces, es mucha gente. Bueno, unas cuantas. De esos 70 millones... El número exacto yo no te lo puedo dar. Porque no pasa nada, pero 70 millones. De ese monto, ¿un aporte significativo de lo que tenían grandes salarios? Habían grandes salarios y pocos salarios, porque en verdad hay de todo tipo. 70 millones en todo el país. Exacto. En el mismo edificio del Ministerio de Educación tengo entendido que había más gente de la que se necesitaba. Y siguen habiendo más gente de la que necesitan. Todavía. Claro, porque es que el problema es que si tú tienes un buen recurso humano, ese suple la función que hacen 4 o 5 adicionales.
De hecho, los espacios mismos del Ministerio de Educación no son suficientes para la cantidad de personas que hay. O sea, hay más Entonces, gente que espacio. Hay que seguir Un trabajando. hacinamiento. Hay un Un hacinamiento. hacinamiento, no Hay- solo a nivel penitenciario. Sí, exacto. Hay que seguir trabajando en cómo mejorar las condiciones del Ministerio de Educación. Obvio, hay muchas instalaciones que son alquiladas alrededor del ministerio que no son condiciones apropiadas para trabajar adecuadamente. Y eso nosotros estamos procurando, y el presidente ya nos facilitó un local que se estaba preparando para la Suprema Corte de Justicia. Se hizo un acuerdo con ellos para pasar ahí a lo que era anteriormente el Hotel Cervantes, que se amplió muchísimo. Eso en Gascoy. En Gascoy, y ahí vamos a tener nuevas instalaciones en mejores condiciones, pero obvio, más racional. ¿Y cuánto se paga de alquiler en esas instalaciones que usted dice que están Hay mucho, hay hacinadas? solares, hay oficinas que pagan $20,000, $30,000, $40,000. 20,000, 30,000, 40,000 Ah, sí, sí. por oficina. Y lo valen. No lo valen. En realidad no lo valen. Están alquiladas de hace mucho tiempo. Y son contratos que amarrados a esos contratos por cuántos años, por ejemplo. Bueno, los contratos son anuales. Lo que pasa es que si el ministerio la sigue utilizando, lo sigue pagando. Pero obvio que no son condiciones óptimas para trabajar, sobre todo para pensar el futuro de la educación dominicana. Usted dice 20,000, 30,000 dólares, 30,000 dólares. Sí, hay algunos que cuestan más. Y más de 30,000 Más. dólares. Sí, teníamos almacenes alquilados en $100,000, $150,000. Mensuales. ¿Y qué había ahí? ¿Se utilizaban? Cantidad de cosas que ya la hemos reubicado en Jaina y hemos dejado sin efecto esos contratos. ¿Cuántos almacenes habían así? Varios. Cuando menos hemos dejado 3 con 3. seguridad, fuera de circulación. Y seguimos también desocupando otros espacios para poder liberar esos almacenes. De todos los bienes alquilados entre oficinas y almacenes, ¿cuál es el que más le ha llamado la atención por el costo que pague? Y usted diga, no, pero esto no puede ser. Bueno, en verdad hay muchos, la mayoría no justifican el valor que tienen. O sea, no creo que sea justo. Yo prefiero que el ministerio haga un edificio y tenga sus propias instalaciones. ¿Cuánto gastaba el ministerio en alquileres de forma total? Ese dato yo no lo tengo exactamente, tendría que preguntarlo a... Pero es mucho. Es mucho dinero, sí, porque hay muchas instalaciones, no es solamente oficinas, también hay locales escolares, hay mucho alquiler. El ministerio gasta mucho dinero en alquiler. La verdad que sí, uno se queda así como pasmado, sorprendido por esto. Usted cuando estuvo aquí la primera vez, habló de muchas situaciones y de retos que tenía y bueno, usted estaba comenzando. Además de esto, digamos, un ahorro de 70 millones mensuales en la nómina, un ahorro ahora mismo en la reducción de los alquileres. Sí. ¿Qué otras medidas usted ha adoptado que entienda que vienen a contribuir para que ese presupuesto sea mejor utilizado? Bueno, nosotros estamos trabajando en muchas líneas de acción. Ahora mismo, lo que le decía ahorita, nosotros hicimos una auditoría a nivel central, pero estamos haciendo una auditoría en las 18 regionales a nivel nacional y ya se concluyó. Entonces, esa auditoría de personal, que es docente y administrativa, ha evidenciado que en comparación con la nómina existente y la realidad, lo que hay en las escuelas y en las oficinas regionales, distritales también, hay un sobrante, cuando digo un sobrante hay que justificarlo, ¿verdad?, de alrededor de un 15% del personal designado, que eso supone muchos millones de pesos en términos de la nómina del Ministerio de Educación. Ahora, eso se está clasificando, porque por ejemplo, en educación, por ley, un docente puede irse de jubilación cuando cumple su tiempo, simplemente lo informan. Y entonces hay muchos docentes que pueden estar en esa situación. Hay otro que en el momento de la auditoría pudo estar de licencia médica, ¿verdad?, o de permiso. Pero hay otro, y todos los días estamos despidiendo docentes, que encontramos que están en Estados Unidos, ¿verdad? Que Y están entonces, clase aquí, pero viven allá. Viven en Estados Unidos y hemos despedido muchísimo. Hay muchos docentes que han sido despedidos por esa causa. Y así hemos estado encontrando situaciones que las hemos ido corrigiendo. Es un proceso un poco largo,
pero sistemático, porque en verdad hay que volver a un orden en donde real y efectivamente el que utilice un salario del ministerio debe justificarlo. Y en eso es que estamos trabajando, en esa parte. Bueno, también te puedo decir el tema en donde yo estoy seguro el ministerio va a tener un buen ahorro, es lo que concierne al tema de los libros de texto. Así es. Que el año pasado, bueno, el 21 y 22, el ministerio gastó una cantidad importante de dinero y ahora pues nosotros estamos haciendo los libros directamente en el ministerio y eso va a suponer un ahorro sustancial de recursos para invertirlo en otras prioridades del Ministerio de Educación. Hay algunas editoras, ahora que usted menciona eso, que alegan que no responde eso a la libre competencia, el que el Ministerio de Educación elabore sus propios textos. Pero el Ministerio de Educación es una entidad que está por ley facultada para hacer eso. Entonces no creo que nosotros no interferimos en la libre competencia. Los editores usualmente han vendido su libro en el sector privado. Es cuando el 4% llega al ministerio, es que se ha empezado a comprar libros en el sector privado. Pero eso no impide que no se cambie esa política. Y no se viola ningún derecho a nadie haciendo eso. Bueno, de hecho ya la Dirección General de Compra y Contrataciones emitió su resolución diciendo que el Ministerio de Educación tiene toda la razón y todo el amparo de la ley. Sí, que no tendría, a propósito, debo comentarle, cuando anunciamos ayer a las 6 de la tarde que usted iba a estar en este programa, yo de hecho en mi cuenta de Instagram me han escrito 75 preguntas para usted, cosa que sería hay imposible mucho. hacer. Bueno, Pero bueno, se comunicaron algunas de ellas, no sé. algunos docentes, pero vamos a hacer alguna. Mire, ayer me contactaron diferentes sectores, gente que quisiera preguntarle, y como aquí no abrimos teléfono, que sería lo idóneo, quiero preguntarle, con respecto a los libros de textos, la Compras y Contrataciones dictó una resolución que no le obliga a ustedes a hacer licitación, por ejemplo, para esto, y eso es una luz verde. Pero es solo en relación al contenido, a la elaboración del texto como tal. Ahora, la impresión, que es diferente, la impresión ya está en licitación, ya hay una licitación abierta. Claro, todos los impresores que cumplan con los requisitos del pliego de licitación pueden participar, y de hecho están participando. Hay varios convenios que ha firmado el Ministerio de Educación, era lo que me decían, convenios con, por ejemplo, con Educa. Hay un convenio por un monto de 36 millones de pesos, sí, según el contrato. Hay un convenio de colaboración con la Universidad Nordestana. Hay convenios con la Universidad Autónoma de Santo Domingo, con la UNFU, con la Universidad Central del Este, Universidad Católica Nordestana, con la Academia de Ciencias, con la Academia de Historia, con la Academia de la Lengua, Archivo General de la Nación, sí, Vicaría Episcopal de Educación. Esos contratos, esos convenios, ¿tienen carácter público? Porque alguien me decía, no son públicos, no hay acceso. Bueno, la ley de acceso a la información establece en uno de sus artículos que los convenios, cuando hay un litigio, esa información que puede ser considerada como parte de la estrategia, ¿verdad?, de defensa, exonera la obligatoriedad de publicar una información. Y nosotros hemos hecho eso. Como hay una objeción de parte de una editora, bueno, mientras ellos tengan esa objeción no publicamos los convenios, pero de todas maneras, ya nosotros tenemos un documento de compra y contrataciones del Estado que indica que lo que hemos hecho es totalmente conforme a la ley, ¿verdad? Siendo así, no hay ninguna razón adicional para no publicarlo. Obvio, te voy a decir la información concretamente. Todos esos contratos tienen un valor de 301 millones de pesos. Entre todos. Entre todos. De los cuales, de ese dinero, de ese monto, hay
100 millones de pesos que vuelven de nuevo al Ministerio al Estado, puesto que son impuestos. ¿Por qué lo hicimos así? Para garantizar que cada autor que está elaborando esos libros reciba el precio acordado por cada una de las unidades. Pero como cada autor tiene que pagar impuestos, entonces nosotros preferimos asumir el impuesto, ¿verdad? Y garantizar que los autores, que son de primera línea todos, ¿verdad? Como Roberto Casá, por ejemplo, ¿verdad? De cada una de esas instituciones. De las instituciones, reciban el monto acordado por cada unidad de libro. Estamos haciendo 200 libros. Es la primera vez en la historia de la educación dominicana que todas las áreas curriculares serán cubiertas, todas las áreas curriculares. Y en adición a eso, vamos a tener un portal, ¿verdad?, donde todos los libros estarán disponibles para que cualquier niño de cualquier lugar del país, a cualquier hora, pueda entrar y tener a sus manos ese libro de texto. De modo que eso es un cambio que va a tener un impacto muy positivo en la educación dominicana. Nosotros confiamos en que esos libros, hechos por los autores más prestigiados del país, tengan un impacto en la calidad de la educación, que es lo que a nosotros nos preocupa. Usted mencionaba anteriormente el tema de los almacenes y que guardan muchísimas cosas. Y este marzo, el presidente Luis Abinader en la UAS entregó unas tabletas. 100,000 tabletas. Exacto. Y pues me llamó mucho la atención porque recordemos que esas tabletas pertenecían al Ministerio de Educación y se adquirieron para el tema de la educación a distancia. Obvio que sí. En ese momento se hablaba de 800,000, unas 800,000. En realidad, ¿qué pasó con eso? No, ocurre que el Ministerio de Educación entregó todas las tabletas a cada uno de los niños, 2.050.000 niños que hay en el sistema educativo público, se le entregó una tableta, un instrumento, puede ser una laptop, puede ser un iPad, a todos se le entregaron. Y también se le entregaron a todos los docentes. Es probablemente uno de los programas de mayor impacto en términos de reducir la desigualdad en acceso a dispositivos digitales que se haya realizado en el contexto de América Latina. Fue un gran esfuerzo. Pero ocurre que se compraron más de las que eran necesarias. Nosotros dejamos sin efecto muchísimos contratos de los que recibimos por cerca de casi 1 millón de computadoras adicionales y en almacén... ¿Que no se necesitaban? Exacto, y en almacén habían otras, 300, 400,000 computadoras. Y nosotros lo que hemos estado haciendo es, en el caso de la UAS, el presidente nos pidió que se le hiciera esa donación para los estudiantes del sector público, en este caso la educación del Estado. ¿Teníamos más computadoras que estudiantes? Sí, se calculó un poco más. Y entonces esas computadoras las hemos estado ofreciendo a instituciones del Estado que las necesitan. ¿Y sirven? Claro, las que estamos entregando sí. Nosotros entregamos a la UAS 100,000, se le entregó a Interior y Policía 600 para ser utilizada en una escuela que se está organizando de formación policial en Río San Juan. Y van a tener ahí una escuela de entrenamiento muy, muy importante. Ahí van 100,000. Exactamente. Se le entregó a la Fuerza Armada también para el Instituto Militar que ellos tienen de formación superior militar. Se le entregaron 400. ¿Y todavía le quedan? Y le vamos a entregar 600 también al Instituto Superior de Estudios Policiales. ¿Y cuántas quedan? Unas cuantas. Unas cuantas, pero esas son computadoras que van para más de 100,000. Todavía que eran para maestros. Eran para estudiantes y maestros. ¿Y todos los estudiantes tienen y los maestros? Tienen todas, excepto si se le han dañado en algún momento, porque se pueden dañar. ¿Se llegaron a utilizar esas tabletas? ¿Se tiene algún registro de cómo se utilizaron las que se le entregaron a esos niños? Bueno, ocurre, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Dentro de los libros que se compraron,
post pandemia. Se compraron para educación básica, los 3 últimos grados de primaria, que son el cuarto, quinto y sexto de primaria, se compraron una cantidad de libros. Esos libros digitales no pudieron ser utilizados, puesto que no se pudo distribuir. Los niños ya tenían las computadoras en su casa. Entonces, poner esos libros en esos dispositivos resultó un poco complicado. Y no, bueno, de hecho no se utilizaron nunca. Solamente en 6,000 computadoras se pudo hacer eso. En los demás no se pudo. Entonces, esa es una de las causas que realmente nos llevaron a hacer libro impreso, para que el sistema tenga libros realmente. Usted dice, y perdón, solo para precisar, que dejó sin efecto algunos contratos que eran Sí. para lo de las computadoras, por ejemplo, y Sí. demás. ¿Qué monto de dinero involucra eso? Bueno, en verdad era mucho dinero, porque solamente nosotros le entregamos al PECA, a Jenny Berenice, le entregamos contratos entre butacas que no entregaron y contratos de suplidores de informática que no entregaron a tiempo, que era era el 20% del monto comprometido, y lo que nosotros sumamos en esos contratos que dejamos sin efecto sumaban 1.000 millones. Mil millones de pesos, Del 20% que se avanzó. que ya se pagó. Avanzado, sí. O sea, de cosas que no se entregaron al Ministerio de Educación. Bueno, no se entregaron en el tiempo oportuno. Es posible que luego ahora haya Algunos. mucha gente ¿Y interesada en entregar. ¿El PETCA lleva una investigación entonces? Sí. ¿Está claro que ellos iniciaron una investigación? Sí, porque cuando yo llegué al Ministerio de Educación, la primera comunicación que yo recibí fue justamente del doctor Camacho, pidiendo que se le hiciera entrega de una serie de información en relación a suplidores del ministerio. ¿De qué periodo? Bueno, de todos los periodos, pero en particular ellos se preocuparon por los libros digitales y por otras cuestiones. ¿Por los libros de pandemia? No necesariamente de pandemia, los libros digitales. El ministerio, el PETCA, o sea, ellos tenían Sí, ya sí. una investigación y después usted le dio más. No, la detalles. información que ellos pidieron, de hecho, se la supieron los mecanismos del Ministerio de Educación. Una cosa, usted emitió un comunicado el pasado viernes, aquí yo leí con respecto a la situación de la Asociación Dominicana de Profesores, que tuvo unas asambleas y desde su punto de vista no es más que un mecanismo que lo que busca es ocultar una paralización en efecto. Bueno, en Usted realidad se quejó amargamente de todo lo Sí. que está haciendo la ADP. ¿Usted podría decirnos ese sentimiento que usted tiene, esa mirada de que la ADP en cierto modo se está convirtiendo como en un atrabanco en la educación más que en una ayuda? ¿Es lo que pude interpretar? Bueno, mira lo que pasa. Nosotros venimos de una pandemia en donde se calcula, y eso no lo he calculado yo, es para el caso de América Latina, lo ha hecho el Banco Mundial, lo ha hecho UNICEF, lo ha hecho la UNESCO. Para América Latina y el Caribe, que fue la zona del mundo donde mayor tiempo duraron las escuelas cerradas, se calcula que los niños perdieron entre 1 año y medio y 2 años en su escolaridad. Entonces, el año que realmente ha sido post pandemia es el año escolar actual, 22-23. Entonces, perder tiempo supone para los niños seguir fortaleciendo esa falta de aprendizaje que hubo durante la pandemia, con la agravante de que eso tiene un costo. El hecho de no haber dado clase durante ese tiempo, ese día de docencia, al Ministerio de Educación le sale por 750 millones de pesos. Que se paralicen esas clases. Un día de docencia que se pierde, porque el presupuesto de educación, está todo, el salario mío y el de todos los que trabajan en el Ministerio de Educación, nada más tienen una sola función, y es que los niños aprendan en las escuelas. Si eso no se logra, ese dinero se pierde. Y dejar de dar clase es una pérdida neta. Por lo tanto, en mi opinión, ese día representa, no mi opinión, si dividimos el presupuesto nacional que está destinado al Ministerio de Educación por los días, ¿verdad?, del año, eso representa para el Ministerio de Educación 750 millones de pesos. Y es un dinero perdido, tirado al zafacón. Entonces yo creo que la responsabilidad del
sindicato de los docentes es procurar que la educación mejore. Y para que eso ocurra, tenemos todo que asumir la responsabilidad de garantizar que la escuela esté protegida ante todos esos desmanes. La ADP lo que pide ahora es el tema de las pensiones para los jubilados, esos pensionados también, seguro de salud, para ese sector específicamente de los jubilados. ¿Cómo usted cree que podrían hacer esas demandas? Actualmente el INAVIMA, que es el instituto que tiene la responsabilidad de las pensiones de los docentes, tiene en banco 140.000 millones de pesos. Con ese fondo de 140.000 millones de pesos pueden obtener en cualquier banco o en la banca nacional la tasa de interés que crean mejor. Es una buena fuente para financiar la mejora de las pensiones de los docentes. Yo creo que actualmente el Ministerio de Educación asume esa responsabilidad, pero en algún momento tiene que transferirla a que realmente el fondo de pensiones que tienen los propios docentes sea que asuma la mejoría de las condiciones de las pensiones de los docentes, puesto que a largo plazo, incluso de hecho el mismo la Educa hizo un estudio actuarial sobre ese fondo y sobre la viabilidad del fondo de pensiones de los docentes, y a largo plazo puede tener problemas, puesto que como es una capitalización diferente, yo pienso que es un tema que hay que repensar, que hay que mejorar, y obvio que cada quien asuma su cuota en lo que concierne a garantizar la pensión de los docentes. Usted dice, ahora, ¿sí? En cualquier sistema de pensión, yo lo digo por gente que conozco, que han hecho una vida pública total, han sido pensionados en un determinado momento y esa es la pensión que tienen hasta que mueren. Porque en verdad, ¿quién financia las pensiones? Los que están más jóvenes. Y entonces cargarle a esos que son más jóvenes mayor impuesto para que puedan financiar otras pensiones que ya es un poco complicado. Es un tema muy conflictivo. Hay algunas preguntas que no quisiéramos que se nos quedara, así que tenemos ese apremio de tiempo, pero sí puntualmente. Usted también se quejó de la solicitud de los maestros de la ADP de elevar el salario. Dice que ellos son los que mejores ganan, que le parece improcedente, casi impertinente. Esa solicitud y ese requerimiento y ese conflicto ahora. Yo no lo veo como un conflicto, yo lo veo como una diferencia de criterios. Ya. Porque en verdad cualquier discusión que tienen, o sea, el Ministerio de Educación no puede desprenderse de los docentes. Ese es su capital de trabajo, ¿verdad? Claro. Los docentes son, digamos, y de hecho, hay cantidad de docentes que son personas de mucha valía, son excelentes docentes. La mayoría son así. El hecho es de que si hay una dificultad en términos salariales, es una cuestión que debe discutirse. Y obvio, lo que yo entiendo es que para exigir salario adicional, también tú tienes que responder adicionalmente. ¿Con qué? Con los mejores resultados. La escuela tiene que mejorar y quienes tienen que involucrarse a plenitud son los docentes. Descartado el aumento salarial por ahora. No. Yo digo que tenemos que discutir, hay que trabajar y discutir. De hecho, eso está en el acuerdo que se hizo en el 2021, cuando el profesor Fulcar era el ministro. Se hizo un acuerdo de hacerle 2 aumentos salariales, ya se hizo uno de un 10% y se había otro pautado para el 23 este año. Si las condiciones naturalmente económicas y sociales del país lo permiten. Pero es un tema que hay que discutir. Si tú estás paralizando las escuelas, ¿verdad? Y dentro del acuerdo está pautado que un compromiso es no paralizar las escuelas. Ahí hay un conflicto, un conflicto de interpretación del convenio. Señor ministro, ¿cuántas denuncias usted ha recibido desde que llegó de acoso sexual por parte de docentes o personal administrativo en las escuelas del país, además del caso terrible que vimos de la provincia de Altagracia? Bueno, se han recibido muchas, pero las hemos atendido todas. ¿Cuántas usted calcula? Alrededor de 100. ¿100 denuncias de acoso escolar por parte de maestros? Maestros y otro tipo de personal administrativo y cosas de ¿Cuántos de esos casos? Pero nosotros la hemos atendido
Por ejemplo, tú mencionas mucho un caso del Liceo Unión Panamericana. Exacto. Pero ahí no solamente fue la relación con el estudiante, hubo también un conserje que tuvo esa cuestión y está preso. Un conserje que acosó exactamente, a la una misma estudiante, niña, a la misma niña que estuvo en ese O momento. sea, podemos confirmar, entonces ese conserje Ese está preso. Ustedes ven. Pero ahí también hay una denuncia de una maestra que fue acosada, ese no se le ha dado curso. Ese yo no tengo la información. Bueno, le voy a hablar Eso de no tengo la información. Una maestra pero de acosada todas maneras, por un profesor. Claro, si hay acoso y lo demostramos, nosotros actuamos. Porque el Ministerio de Educación tiene que preservar que el clima, por eso hicimos el código de ética, que el clima en las escuelas sea un clima adecuado y que realmente haya una relación adecuada, armoniosa, basada en los criterios que establece el proceso educativo, de que la relación entre alumno, docente, administrativo, se base en una relación académica, no una relación personal. Es una relación profesional en la cual de lo que se trata es garantizar que el niño aprenda. ¿verdad? Eso sí, en casos que trataban, por ejemplo, maestros acosando, relaciones de pareja, noviazgo. Hay muchas circunstancias, son muchos los temas y obvio, en la medida que se comprueban, porque también hay muchas denuncias falsas, hay mucha gente como la noticia de la renuncia, son muchas cosas falsas que circulan, pero cuando se comprueban, entonces se actúa de inmediato. Un tema de las... De hecho, hicimos también una circular para que se establezca como cultura el cero acoso. Eso la licenciada Ansel Checker envió esa comunicación y a partir de ahí, pues muchos casos han sido puestos en evidencia. Sí, bueno, el caso de Esmeralda en la provincia de Altagracia, ¿se hizo una investigación en la escuela? ¿Tuvo algo que ver la escuela o sencillamente eso pasó sin que ellos se percataran? Bueno, el Ministerio de Educación envió una comisión de orientación y psicología a analizar el caso y las informaciones que se levantaron pues se han estado analizando. ¿Todavía está en investigación ese caso? Son procesos, porque las cosas no ocurren de un día para otro y en las escuelas hay una red de relaciones que a veces usted dice de un conserje preso, en este caso de la Escuela Unión Panamericana, ¿hay más sometidos a la justicia? ¿Cuántos profesores? Bueno, tenemos uno en Constanza. ¿Hay un profesor sometido a la justicia? Sí, claro que sí. Ese fue un caso hay otro en Jima, ¿verdad? Que están detenidos. Hay otro caso aquí en la zona de, aquí donde es Pacheco. Santo Domingo. De Cristo Rey. Cristo Rey, en esa zona. O sea, hay varios docentes que están detenidos por ese tema. Un caso penoso. Sí, es muy lamentable, pero bueno, es una sociedad que funciona con muchas disfuncionalidades y lo que hay que tratar de preservar bajo todas las circunstancias que la escuela funcione bien. Yo sé que hay mucha gente que quiere muchísimas preguntas. Vamos a tratar de que el ministro vuelva otro día y algunas cosas podemos preguntarle porque en el aire ya el tiempo prácticamente se nos ha agotado, imposible continuar, sino con muchísimo gusto. Usted no se imagina la cantidad de preguntas, sobre todo los docentes. Mire, y en 30 segundos por ellos, porque llegaron muchas preguntas de pagos por licencias de maternidad y todo eso, de que desde el año 2015. Nosotros estamos pagando, estamos al día en ese pago. ¿Sí? Que hay licencias pendientes del 2012 al 2020, porque ya están en deuda pública. Pero lo que nosotros, en este gobierno no se ha dejado de pagar. Entonces son viejas. Y tampoco, son licencias viejas. Pero ya eso no le toca a usted entonces. Bueno, es una responsabilidad del Estado. Pero deuda pública ya no es... Bueno, ya es otro tipo hay que pedir la anuencia a Hacienda para poder pagar. Ya son cosas que no están en nuestras manos. Pero lo que nosotros hemos pagado con regularidad son las licencias pre y postnatal y también las personas que han sido desvinculadas se están pagando, pero de una vez. ¿Sus prestaciones? Claro, sus prestaciones. ¿Y los técnicos interinos? Preguntan en el chat rapidito. Ya sale ahora su nombramiento. Hoy mismo firmo la orden departamental. Hay 4,000 y algo que fueron ya nombrados. Y empezarán a cobrar cuando el MAC, supongo nosotros enviamos al MAC, al Ministerio de Administración Pública, y ya inmediatamente reciba la anuencia del MAC, ellos cobran. Es una buena noticia para ustedes, porque muchos nos escribieron anoche también. Muchísimas gracias por estar aquí esta mañana, señor ministro. Nosotros que tenemos muchas soluciones para el sistema.
Y gracias a ustedes por invitarme. Muchas gracias. Usted dice que hasta se divierte. Claro. Que es un hobby, dijo él. Y las que es un redes no hobby. lo mortifican. Hay muchas personas que dicen cosas buenas y cosas malas. Lo que hay que coger justamente es saber diferenciar lo que vale la pena responder y lo que no. Pero a mí me gusta, yo interactúo mucho en Twitter, Sí. pero no por molestar, sino para informar. Ya. Bueno, pues está bien. Muchísimas gracias al ministro de Educación por estar esta mañana. Vamos a la pausa, que será brevísima. Regresamos de una vez. Gracias.